Aló, 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 ¿me escuchan? ¿Cómo están todos? Haciendo la prueba de video, prueba de audio. Eh, que todos tengan un buen día. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Todos muy bien entonces. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Muy bien, hoy día continuamos con la clase de la profesora Milena, que nos va a seguir ilustrando hoy día sobre un tema esencial, ¿no es cierto?, para todos. Así que nada, pues yo ya la presentación ayer ya fue, así que hoy día me abstengo y nuevamente me pongo de oyente para aprender también. Milena, cuando quieras nomás ahí yo voy a ir ingresando a los chiquillos. Ya van 17 participantes. eh, y eso. Súper. Muchas gracias. Aquí voy. Creo que había el chat. Lo voy a cerrar ahora. Ya. Eh, bueno, la clase de hoy día, como bien sabrán, nos corresponde abordar lo que es epistemología feminista. Eh, la idea, no sé si es que se ve ahí, estoy compartiendo pantalla ya, ¿no? Todavía no se ve. No se ve todavía, aún no llega la... No se ve. Ahora sí, sí, estás compartiendo el ¿Sí? PPT. Ya. ¿Sí o no? No, creo que... No, ahí sí, Ahí Sí sí. se ahí sí. ve. Sí, ahora sí. Bien. Sé que ustedes han podido ver algunas de las cosas que les ha compartido también el profesor, los videos, los textos y también por sobre todo la experiencia personal de, de cada uno, de cada una en estos temas. Sé que quizás también hay harta expectativa en relación a esta clase. Comentarles que hay muchísima información y que ordenarla también es el desafío al momento de generar este material. Traté de que fuese lo... Profe, se silenció. Sí, ahora sí, creo que ya me escucho, muy bien. Parece que Juan me silenció, me quiere callar, no. Eh, en Disculpe, relación a esto, disculpe, disculpen. Fue ahí un exabrupto de quicleos. en relación a esto, traté de generar una clase que vamos a esperar, ¿no? Dure la hora que corresponde, porque hay, como les decía, mucho material. Y mientras estaba haciendo la diapositiva, se me ocurrió, dije, voy a buscar algún, alguna plantilla de PPT para poder hacer algo mucho más acorde, ¿no? Y me encontré con estas imágenes. Me llamaron mucho la atención porque si vemos ahí, vemos distintos tipos de imágenes que colocan primero, no sé, una mujer con unos tacos rojos, además, ¿no? El simbolismo, pisando un hombre, en el fondo un hombre sosteniendo una pelota de golf, asociado a que es la mujer quien genera este golpe y que lanza esta pelota hacia adelante. Vemos mujeres con armas en un espacio militar, ¿sí? E incluso vemos mujeres depilándose, ¿no? Asociado también a que el feminismo es peludo, ¿no? En ese sentido, aclarar que en el fondo me llamó mucho la atención por qué decidí que fuese la primera diapositiva, porque hay muchas caricaturas, hay muchas imágenes sesgadas que nos dan y que van creando realidad, ¿no? Ayer hablábamos de que finalmente el lenguaje crea realidad, pero no solamente el lenguaje hablado, sino que también este tipo de manifestaciones, ¿no? Y así podemos ir encontrando muchas otras a lo largo de nuestra navegación por Internet, a lo largo de nuestras experiencias vitales, etc. En ese sentido, es importante aclarar que finalmente lo que vamos a hablar hoy día tiene una base científica, una base histórica, una tradición que se extiende por más de 3 siglos y que tiene que ver con la historia del pensamiento feminista, de las teorías feministas y principalmente de las mujeres, ¿ya? Entendiendo ciertos conceptos que vamos a ver a continuación. Ahí está. Ahí vamos a ver algunos conceptos previos que tienen que ver con formas de comprender mejor la clase que vamos a sostener. Primero, hablamos una distinción de cuando hablamos de sexo,
¿no? Decimos que son finalmente ciertas características biológicas eh, en donde la biología es un discurso sobre el cuerpo, ¿no? El sexo nos alude a algo necesariamente biológico, esencializa también lo biológico, y John Money nos dice que es aquello que es natural y que por ende no se cuestiona e interroga. En este punto igual es interesante porque John Money también al, aborda sobre ciertas cosas que tienen que ver con el sexo y que están determinadas, como decía, biológicamente, pero en la medicina, creo que eran también médicos quienes determinan para personas intersex cuál va a ser su sexo, ¿no? Entonces parece algo no tan natural, ya que la medicina, el poder médico, es quien termina definiendo quién es hombre y quién es mujer por una genitalidad, ¿no? Y también Barbieri nos habla que el sexo finalmente es la capacidad o no de producir otro cuerpo. Esta definición me parece también muy interesante. Otro concepto que es importante poder señalar antes de comenzar es cuando hablamos de la mujer o las mujeres, ¿no? En general, cuando se aborda esto de la mujer, se está cuestionando también a una síntesis histórica de una serie de determinaciones culturales y sociales, como nos indica Lagarde. Es importante porque en muchos casos también hay un sesgo de esencialismo, eh, es decir, la mujer como, obviamente, se mencionaba anteriormente, algo natural, ¿sí? Como algo determinado por la biología, por la naturaleza. Butler, que finalmente quien rompe también bastante con una serie de estructuras, nos menciona que no es un hecho natural, ¿no? Que tanto la mujer como en términos de sexo y de género es algo construido, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de las mujeres, nos situamos con personas concretas, ¿ya? Hablamos de situaciones particulares, situaciones diversas, y que comparten una opresión estructural de base, ¿sí? Por eso hacemos esta distinción. Cuando se habla en general de la mujer, se está aludiendo a una cosa, y cuando se habla de las mujeres nos referimos a personas concretas que como conjunto y de manera particular también están vivenciando algún tipo de opresión estructural. Otro concepto que tenemos presente es el tema del género, ¿sí? Y este es muy, muy abordado, se ha comentado mucho acerca de esto, porque finalmente hay mucho debate también al respecto, ¿sí? Cuando hablamos de género, son muchísimos los autores, las autoras, quienes confirman respecto a su construcción sociocultural, ¿sí? Teresa de Lauretis nos habla que finalmente la representación, el género sería una construcción sociocultural, una representación o el efecto del cruce de las representaciones discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos institucionales. ¿Y qué entendemos por dispositivos institucionales? Finalmente, son todos aquellos espacios, tales como la familia, tales como la religión, tales como el sistema educativo, los medios de comunicación o la medicina, que finalmente nos van construyendo. Y además de todos aquellos dispositivos que parecen ser estructuras o que parecen ser también inamovibles, tenemos otros dispositivos institucionales, pero que tienen que ver con fuentes menos evidentes, es decir, el lenguaje, el arte, la literatura, el cine, la teoría, etc. ¿Ya? Esta es sumamente interesante porque ayer cuando hablábamos esto de que el lenguaje construía realidad, claramente vemos cómo estas distintas representaciones o estas instituciones, ya sea familiares, políticas, sociales, religiosas, nos van construyendo, y también aquellas menos evidentes. Es muy interesante, hace poquito recordaba, algo que leí en algún momento sobre las representaciones sociales del género, y que hablaba sobre cómo durante la década en que duró la guerra, o sea, las casi 2 décadas que duró la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres obviamente fueron llamados al combate en Estados Unidos principalmente, y las mujeres tomaron las riendas de los medios de comunicación, ¿no? Y el mensaje que dieron para las mujeres que leían ese tipo de revistas fue muy distinto,
¿sí? Porque la construcción mental que se hicieron aquellas mujeres que leyeron esas revistas, que ya no eran comandadas por hombres, sino que eran comandadas por mujeres, en su línea editorial, les hizo pensar de una manera diferente, ¿sí? Cuando los hombres regresaron, estas editoras tuvieron que dejar sus puestos debido a que ellos venían de la guerra y volvían a ocupar sus mismos lugares. Pero me parece interesante cómo algo tan sencillo como el que haya una mujer a la cabeza de algo puede permitir que otras mujeres amplíen las representaciones sociales de sí mismas, ¿sí? Y puedan ampliar también su espectro de posibilidades. Probablemente de ahí se explica muchas cosas que fueron ocurriendo en la segunda mitad del siglo y que tiene que ver con la ampliación de derechos y con la búsqueda de otro tipo de libertad. Butler, que nuevamente aparece aquí, hablamos un poquito ayer de ella y ahora aparece, y nos dice que el género, como sistema de reglas, convenciones, normas sociales y prácticas institucionales, producen performativamente, es decir, a través del habla, del acto de habla, como también a través de una acción corporal, producen al sujeto que pretende describir. Es decir, el género como un acto performativo se va creando a sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido es también algo que parece no ser tan estático, porque podemos transformarlo, podemos modificarlo, podemos irlo creando en el acto. Por algo, parece que es algo que no viene tan determinado eh, según ciertas características dadas desde otro lugar. Otro concepto que es importante considerar es el sistema sexo-género, que Rubin nos dice que es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana. Esto está muy asociado también a al tema de la heterosexualidad obligatoria, que aborda de una autora, en este momento no recuerdo cuál es, si alguien la ha leído últimamente, sublime, porque hay una serie de autoras que hablan respecto a, creo que es Adrienne Rich, que habla respecto a el tema de que finalmente la heterosexualidad nos enmarca una sociedad que está creada para la reproducción. Por lo tanto, este sistema sexo-género transforma la sexualidad biológica en algo central y la transforma también en producto de una actividad humana. Siendo así también un mecanismo de opresión, porque estamos definidas para reproducir, ¿no? Que es también una cualidad sistemática y estructural. Otro concepto que igual es sumamente interesante es las oposiciones históricas que han existido ligado a lo masculino y a lo femenino, ¿sí? O al macho y la hembra, al hombre y la mujer, ¿ya? Se ve finalmente como lo masculino como lo absoluto, ya se aborda desde ahí, también desde la generalización del lenguaje, donde hablamos de ellos, de todos, y hablamos en masculino por lo general, transformando a lo femenino en otro, que no tiene una definición, o que se transforma en una alteridad que se dibuja. Lo masculino como también lo deseable, ¿sí? Lo femenino como aquello que representa quizás un peligro o que a la vez puede ser incluso desde épocas históricas, bíblicas, en donde es la mujer la que le da la manzana al hombre, ¿no? Y desde ahí también se forman estos imaginarios respecto a lo masculino y lo femenino. Lo masculino también como algo más activo, lo femenino como lo pasivo. Incluso en el mundo gay se utilizan estas dos concepciones y con un afán peyorativo en algunos casos, ¿no? ¿Tú eres pasivo o activo? Se pregunta, ¿no? Y también se está generando algo dentro de ese espacio que se invalida cierta posición. Cuando hablamos, por ejemplo, del masculino que está completo o lo femenino que está incompleto, aquí tenemos a Kate Millett que nos habla sobre la completud a través del amor que se nos dice de las mujeres o el femenino, en donde se nos comenta o ella indica que el amor finalmente es el opio de las mujeres, ¿no? A través de lo cual se nos genera esta idea de que para estar completas necesitamos de un otro, y un otro masculino, por supuesto, ¿no? Si decidimos por un otro femenino, probablemente no estaríamos tan completos, ¿ya?
lo masculino asociado a la cultura, lo femenino asociado a la naturaleza, lo masculino asociado al espacio público, a quien da los discursos, ¿sí? Lo femenino asociado al espacio privado, doméstico, al cuidado. Lo masculino asociado a la razón, lo femenino asociado a la emoción, ¿sí? Y lo masculino asociado a la fuerza y lo femenino asociado a la debilidad. Esto es básicamente la oposición histórica que se ha generado. Pero haciendo este cuadro también me di cuenta que muchas veces en ciertos espacios feministas también nos interpela para poder cumplir con ciertos ideales, ¿sí? Y creo que esa también es una visión bastante interesante respecto a cómo nos vamos construyendo utilizando características propias. Y finalmente, cómo el feminismo nos puede ayudar a encontrar esas propias características independiente de a qué categoría histórica pertenezca o haya pertenecido o esté considerada según, sino eh, que, sea, que pueda ser finalmente una elección y que no estemos cambiando un modelo por otro, que no nos estemos masculinizando en el acto y que tengamos la posibilidad de decidir de qué manera vamos a ejercer nuestra vida y de qué manera vamos a poder transitar libremente. Y aquí ya ingresamos a lo que es principalmente el área de la teoría feminista, cómo podemos comprender el feminismo, cómo podemos entenderlo de mejor manera. Les comentaba al principio que me imagino que ustedes también han podido ver muchas cosas a través de redes sociales donde se socializa mucho conocimiento, a través de donde también se van creando nuevas posibilidades y se va abriendo espacio para el debate y la discusión, que al menos para mí me parece muy interesante. Eh, comprender que finalmente la teoría feminista o los movimientos feministas son parte de una construcción informal de conocimiento, como todo, si uno se pone a hilar fino, ¿no? Que parte por movimientos activistas feministas de hace muchos, muchos años, como les indicaba, que va más allá de una caricatura, ¿sí? Y que según Verena Stolke en su libro, en su texto, perdón, que indica que la mujer es puro cuento, nos dice en su texto, ella señala que finalmente la teoría feminista es un movimiento político y de emancipación personal y colectiva, y es una labor teórica inspirada para identificar raíces de la opresión y un trato desigual de las mujeres como herramientas de la lucha liberadora. ¿Sí? Que suena muy bello. Pero Teresa de Lauretis también nos hace como que nos frena un poquito, nos dice, ok, está bien, perfecto, un movimiento político que nos sirve para anticiparnos, que nos sirve para identificar cuáles cosas nos oprimen y cómo las podemos ir cambiando en el tiempo. Pero un feminismo que sirve o una teoría feminista solamente es posible hablar de ella cuando interroga sus propios fundamentos, ¿ya? Cuando interpreta críticamente lo que está haciendo y los conocimientos que está generando, cuando sus términos, sus prácticas lingüísticas y su producción de visibilidad también van en una misma línea. Y en ese sentido, Teresa de Lauretis nos pone como el parangón de realidad, en donde nos dice, ok, todo esto suena muy bien, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo carne? ¿De qué manera estamos poniendo el discurso, poniendo las acciones en una línea con lo que decimos que estamos haciendo, ¿no? ¿De qué manera apropiamos esto y nos cuestionamos constantemente? De aquí quizás podemos adoptar o que podemos aludir al concepto de deconstrucción que nos proponía Derrida y que revisamos ayer un poquito y que tiene que ver con cómo estoy generando mis espacios de conocimiento, mis espacios de acción y cómo también estoy deconstruyendo, destruyendo mis propios cimientos personales que son suficientemente rígidos y que me permiten conocer nuevas formas de acción o conocer nuevas formas de acercarme al conocimiento. Como una forma de abordar el feminismo hay distintas maneras, ¿no? Podemos abordarlo a través de las determinadas olas, entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con una perspectiva histórica. Recordemos que finalmente los sucesos no ocurren de una manera lineal, que hay ciertos hechos que no pertenecen
a una categoría que no es posible colocarlos como en una línea de tiempo, pero las olas nos hablan más que nada también de una temporalidad, de una perspectiva histórica, de ciertas cosas que han ido ocurriendo a lo largo del mundo y que nos dan la posibilidad de situarnos, ¿no? Recordar que esta definición o esta separación que hice acá son solo para fines explicativos, ¿ya? No es que vayamos a decir, ahora nos vamos a situar en las olas, ahora nos vamos a situar en los tipos, o ahora en la epistemología. Es solamente para poder comprender, porque en muchos de ellos hay cosas que se mezclan. Por ejemplo, la primera ola puede estar más ligada a cierto tipo de feminismo descrito según algunas autoras. Cuando hablo como de tipos, nos referimos principalmente a posturas políticas que sustentan ciertos postulados, y finalmente cuando hablamos de epistemología, hablamos de cómo se desarrolla la ciencia, ¿no? De cómo van a las epistemologías feministas a abordar, a conocer y a crear conocimiento también, ¿sí? De este modo, vamos a hablar primero de las olas del feminismo, luego de los tipos de feminismo, de los cuales derivan un montón, así son como los tres principales, y luego respecto a lo que tiene que ver con epistemología, ¿sí? Como les comentaba, cuando hablamos de olas del feminismo, hablamos principalmente de una temporalidad, ¿sí? Cuando hablamos de la primera ola, es aquella que se sitúa en espacios de la Revolución Francesa, ¿sí? Del año 1700 y tanto, 1790, 92, en donde busca reivindicar una ciudadanía por parte de las mujeres. Allí el año 1791, Linteuch habla y hace como en respuesta a los derechos de los hombres que estaban también eh, creándose y estaban mostrándose públicamente a propósito de la revolución. Ya dice, bueno, ¿por qué no puede existir unos derechos civiles de las mujeres? ¿No? Y una de las cosas que al menos para mí más llama la atención tiene que ver con la forma en que ella indica, merecemos igualdad incluso para ir a enfrentar a la justicia. Es aquella que dice, las mujeres merecemos ir al cadalso, a este espacio en donde se ejecuta a la gente, de la misma forma que los hombres, ¿no? Porque si hemos cometido algún acto que no va con las leyes o que no va con las indicaciones o los acuerdos de nuestra comunidad, tenemos el mismo derecho a ser juzgadas de la misma manera. Y ahí todos como de qué está hablando, ¿no? Y es una de las primeras en que habla sobre estos temas y que descoloca también a una sociedad que en todo este fervor de la revolución eh, aparece y va generando sus propias necesidades. El año siguiente, en 1792, Mary Wollstonecraft habla sobre esto de la vindicación por los derechos de las mujeres, que es un documento que finalmente pone de manifiesto cuáles son estos derechos, ¿no? La lucha por los derechos civiles. Recordemos que esto ocurre en Europa, ¿ya? Y que finalmente, al fragor de la revolución, las mujeres dicen, si esto es para los hombres, ¿significa que también es para mí o no? Al parecer no lo era, porque ocurre aquello típico en donde los derechos de las mujeres son también relegados por otras luchas, ¿no? Yo puedo recrear algún tipo de escena en mi mente donde digan, no, pero si vamos juntos, primero conquistemos esto de la Revolución Francesa, nuestros derechos, y luego vemos lo tuyo, ¿no? Lamentablemente Mary Wollstonecraft murió antes de poder completar su segundo texto relacionado a la vindicación por los derechos de las mujeres, pero esto marcó un precedente, y desde allí es donde podemos hablar eh, de la primera ola, en donde la razón era por sí misma la única autoridad, ¿no? Y en donde esta reivindicación de la ciudadanía en Europa a propósito de la Revolución Francesa fue un tema sumamente importante, que marcó un precedente para el feminismo que todavía ni siquiera se llamaba así. O sea, todavía no podemos identificar bien a qué se refería Mary Wollstonecraft cuando hablaba de esta reivindicación o vindicación de los derechos de las mujeres.
hablamos de una segunda ola de feminismo. Bueno, aclarar que esto, como les comentaba, ocurre en Europa, ¿no? En América, en Estados Unidos, que no se llamaba así en ese tiempo, había muchos países de Latinoamérica que todavía no estaban independizados, por lo tanto estaban ocurriendo otras cosas, ¿no? Eh, cuando esto pasaba en Europa. Por lo tanto, no podemos considerarlos obviamente dentro de esta primera ola. La segunda ola habla sobre un feminismo liberal sufragista, ¿no? Que ocurre, se sitúa aproximadamente en la mitad del siglo XIX hasta la década de los 50 aproximadamente, y que tenía un fuerte componente de ciudadanía, ¿sí? Aquí se refuerza, dice, ya, pues llevamos mucho tiempo esperando de qué manera esta revolución, estos derechos que algunos conquistaron, son traspasados para nosotras. ¿De qué momento tengo derecho de propiedad? ¿En qué momento tengo derecho a poder elegir? ¿Tengo derecho a votar? ¿Tengo derecho a expresar mi opinión? Y en este sentido, el feminismo liberal sufragista, que ocurre en este tiempo, trata de dar un poquito el énfasis hacia la concreción de los derechos ciudadanos y civiles, ¿ya? En este sentido, el ejercicio de poder está puesto en el voto, ¿sí? Pero como mencionábamos, es también algo un poco más liberal, ya que no cuestiona el sistema de clases sociales, sino que solamente dice que no es poco, por cierto, ¿no? Con esto no quiero invalidar la lucha de la compañera de la segunda ola. Liberalmente es el ejercicio de poder de el acto de sufragar, pero mediado también por ciertos poderes y con posibilidades económicas, ¿no? Aquí las demandas se instalan en escenarios políticos particulares, se trata de reivindicar y se trata de concretar ciertos derechos civiles que al parecer se venían prometiendo durante mucho tiempo. Aquí también ocurre la tragedia de las mujeres en esa empresa textil a principios del siglo en Nueva York. Ocurren muchas catástrofes, asesinatos básicamente de mujeres trabajadoras. Desde allí se implementa el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y en este marco hay como toda una efervescencia, pero son también en su mayoría mujeres de cierta posición social, ¿sí? Que están consiguiendo este voto. Realmente el voto es universal. Allí había ciertas distinciones respecto a si se conseguía bueno, el voto a nivel para las votaciones municipales y para las votaciones presidenciales. A mediados de la década del 40, a fines de la década del 40 en nuestro país se obtiene el derecho a voto, y desde ahí las mujeres finalmente podían ejercer su derecho. Si nos damos cuenta, es algo bastante reciente. O sea, hace menos de un siglo que las mujeres estamos votando, estamos decidiendo. Cuando nos referimos a la tercera ola, hay un cambio en los valores, ya no nos enfocamos en la concreción de derechos civiles, sino que nos enfocamos principalmente, se enfoca en el cuestionamiento de la estructura social. Esto, hay autores que sitúan que este cambio, esta tercera ola comienza con algunos textos sumamente relevantes, igualmente europeos, ¿no? Que tiene que ver con los postulados de Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, o la mística de la feminidad de Betty Friedan, que cuestiona la estructura social, pero también hace visible el tema del género y la diversidad sexual, ¿ya? Aquí también se habla respecto a sexualidad, se habla respecto a violencia, se habla de que lo personal es político, ¿sí? Aquí es donde empiezan a emerger estas consignas, estos cuestionamientos que nos trasladan a otra época o con otro tipo eh, de problemática, que tiene que ver con que lo que me está pasando a mí probablemente le está pasando a otra, y que no son cosas particulares, sino que tienen que ver con un contexto. En este sentido también la sexualidad es todo un tema en esta tercera ola que se aborda de una manera muy profunda por una serie de autoras que finalmente permite finalizar o permite concretar ciertas demandas de las mujeres asociadas a la abolición del patriarcado, a una demanda de abordar la sexualidad y finalmente ponerle fin a las violencias. En este punto
hay bastante, todavía no hay un acuerdo, porque hay algunos que dicen que aún seguimos en la tercera ola, y hay otros que dicen estamos en una cuarta ola, ¿sí? Desde aproximadamente los 90. No hay consenso, como podrán imaginar, ¿sí? Desde hace muchos años, que hay algunos que dicen esta puede ser la cuarta ola, que es la que estamos viviendo, según algunos autores, que habla sobre que está marcado principalmente por los activismos, ya sea presenciales o digitales, ¿sí? Que está marcado por las huelgas feministas internacionales, eh, y también marcado por una diversidad de temáticas asociadas al feminismo, ¿sí? Una serie de luchas que son internacionales, pero que también van dando cuenta de cómo va evolucionando de manera territorial, geográfica, una misma problemática, ¿no? El hecho de estar en la globalización, de estar involucrados en lo que pasa al otro lado del mundo, nos hace tener mayor conciencia respecto a cuáles son las otras formas de opresión que se viven en otros lugares del mundo. Por lo tanto, el manejo de la información en esta cuarta ola parece ser fundamental para adherir a ciertas luchas, para hacer visibles otras. Lo mismo que pasó con las tesis, ¿no? De qué manera su llamado, su forma de visibilizar una problemática se transformó en un himno a lo largo de eh, toda una, de todo el mundo. Ya hablamos de las olas, que tiene que ver con una temporalidad, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de tipos de feminismo, hablamos principalmente de ciertas voces de corrientes hegemónicas que tiene que ver con decisiones políticas. Hay algunas, esto va a depender obviamente de la clasificación de ciertos autores. Para efectos de esta clase yo los ordené así. ¿Ya? Cuando hablamos de las teorías feministas liberales o de la igualdad en algunos casos, que lo llaman así, son aquellas feministas que proponen la misma igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Extendiendo los derechos y privilegios a una reforma social y legal de políticas y leyes destinadas a crear igualdad. Es decir, que estemos hombres y mujeres en misma posición social, ¿sí? A esta teoría, a esta posición política, hay muchas que dicen, bueno, yo no quiero tener los mismos niveles de explotación que un hombre, ¿no? Yo no quiero ponerme en el mismo lugar, porque eso significa finalmente estar igual de explotado, ¿sí? En este sentido surgen las teorías feministas radicales, quienes están de acuerdo con que la opresión de las mujeres, por ser mujer, es la primera más amplia y profunda de las opresiones humanas. Es decir, finalmente el hecho de ser mujer para ellas es lo que significa un símbolo de opresión, ¿ya? Está construido principalmente de las experiencias de las mujeres, emerge de la necesidad de ser visibles temáticas relacionadas a las mujeres y relacionadas a ciertas resistencias históricas, ¿ya? Desde aquí surgen una serie de corrientes, feministas radicales de la diferencia, feministas radicales en muchos sentidos, ¿ya? Estas son como las tres principales. Y por otro lado, tenemos las teorías feministas socialistas, que ven principalmente, que aquí podemos ligarlo un poquito con la clase de ayer, ¿no? Que tiene que ver con que ellas observan la relación de las mujeres con la economía, ¿sí? Como finalmente esta relación se transforma en una fuente de opresión de las mujeres, por principalmente las actividades de cuidado, en donde las mujeres generan seres humanos que aportan a la producción. De esta manera, si volvemos como al sistema sexo-género, ¿no? En donde se habla de una heterosexualidad obligatoria y en donde finalmente hablamos de que el fin último de las mujeres es la reproducción, ¿no? Las feministas socialistas nos hablan de que el género conceptualizado como una categoría socioeconómica y política toma una determinada forma en el capitalismo y finalmente nos termina oprimiendo, ¿no? Porque este mismo sistema sexo-género hace que nosotras cumplamos con ese mandato de procrear y además de generar personas que van a aportar a esta estructura que tiene que ver con el capitalismo, es decir, generar más capital. Pero no está remunerado, no está reconocido, no está vinculado. La opción de las teóricas feministas, socialistas, principalmente tiene que ver con que uno de sus objetivos es desmontar la estructura,
y ahí ellas sí serían estructurales, ¿no? O transformar la estructura que finalmente termina oprimiendo, y todas estas categorías estructurales que serían ya sea la clase, el género, la sexualidad, la raza, etc. ¿Ya? Estos serían los tipos, ya vimos las olas, los tipos. Ahora vamos a lo que nos convoca, que tiene que ver con las epistemologías feministas. Ya, si entendemos por epistemología a la teoría del conocimiento, que considera lo que se puede conocer y cómo se conoce, en este sentido la epistemología feminista aborda de qué manera el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justificar sus acciones, ¿no? Luego de todo esto que les he contado, que tiene que ver con una historia, que tiene que ver con cierto desarrollo histórico, que tiene que ver con ciertas preocupaciones principales, la epistemología feminista como tal, ¿no? Forma en que yo conozco desde el feminismo, se empieza a desarrollar con mucha mayor facilidad o con mucha más peso en la década del 80. Si lo vemos es bastante reciente. Dentro de los principales temas que aborda la epistemología feminista tiene que ver con una crítica directa, ya sea a los marcos de interpretación de la observación, es decir, desde dónde estoy observando, cómo observo, y de qué manera mis roles y valores sociales y políticos los pongo en una investigación, ¿no? Si es que los reconozco o no, desde qué lugar observo. Y en ese sentido, todas estas epistemologías feministas que vamos a ver ahora, que igual se dividen en aproximadamente tres, tienen que ver con una crítica a los ideales de objetividad, de racionalidad, de neutralidad y de universalidad. Es decir, todas las epistemologías feministas critican el presupuesto, o en su mayoría de ellas, critican el supuesto de objetividad o abordan la objetividad de distinta manera, ¿no? Realmente somos objetivas, somos neutrales cuando hacemos una investigación, somos racionales, estamos generando condiciones particulares o estamos generando condiciones universales al momento de generar investigaciones, acercarnos al conocimiento, crear conocimiento, ¿no? En este sentido, elaboran ciertas propuestas, ya sea a través de propuestas epistemológicas, metodológicas o de los métodos que se utilizan para las investigaciones y que tienen que ver con reformular ciertas estructuras de autoridad epistémica, ¿no? Desde dónde me sitúo. Y aquí tenemos tres tipos de epistemologías feministas, ¿ya? Los pusimos de esta forma, en donde va indicándose cuáles serían los puntos centrales y cuáles son las principales críticas a estas epistemologías, principalmente porque, como les comentaba ayer, muchas veces uno en este afán de querer aprender y querer conservar algo de seguridad, necesita que te digan, ya, esto es lo que debes seguir, ¿no? Sin embargo, estas son distintas miradas que, como todo en la vida, tienen ciertos puntos centrales de acierto y otras cosas que se pueden ir criticando, ¿no? En este sentido, el feminismo empirista entonces reafirma la idea de que es posible encontrar una perspectiva dentro de la ciencia que nos permita observar y generar conocimiento de una manera objetiva, ¿ya? El feminismo empirista, las feministas que adhieren a esta corriente de conocimiento que tiene que ver con que yo, como feminista, puedo conocer desde una perspectiva objetiva, ¿sí? Y si es que el método falla, es porque algo hice mal, no porque no porque el método esté mal, sino que porque yo algo fue que no reconocí, ¿no? Que el hecho de una falta de objetividad y ciertos prejuicios ocurren porque hay una mala implementación del método. En este sentido, las feministas empiristas señalan que hay ciertos sesgos sexistas que se reproducen en la ciencia y que finalmente es importante la incorporación de mujeres en la ciencia para que estos sesgos disminuyan, ¿no? Pero siguen validando los mismos métodos utilizados hasta el momento para la ciencia, y eso es una de las principales cosas que se les critica, ¿no? Que mantiene la lógica objetivista de objeto-sujeto, yo separado de lo que investigo, yo alejada y neutral, ¿sí? Y aquí dice que se le critica principalmente porque hay una incoherencia entre la búsqueda de
seguir el empirismo y las estrategias epistemológicas feministas. Pareciera ser una contradicción que hablemos de feminismo empirista si nos vamos a seguir ciñendo a los mismos métodos típicos de la ciencia, ¿no? En donde somos algo separado de lo que observamos, de lo que investigamos, si es que asumimos una posición de neutralidad, si decimos, no, yo no tengo sesgo, y es mi sesgo el que está dañando la investigación, es porque no soy lo suficientemente objetiva. Son esas las cosas que principalmente declara el feminismo empirista y que se les critica, ¿no? Porque dice, ¿por qué te llamas finalmente feminismo empirista si estás utilizando los mismos métodos? Y tu único aporte resulta ser que se incluyan más mujeres, ¿no? a las ciencias, para disminuir estos sesgos masculinos. En su respuesta, aparece una teoría muy interesante que tiene que ver con que finalmente no basta con que se incluyan mujeres, sino que a la ciencia, al desarrollo de la investigación, sino que las mujeres tienen un punto de vista privilegiado de construir conocimiento, que es que nadie más que nosotras, nadie más que las mujeres, sabe de la opresión que vive. ¿Sí? Aquí se cuestiona la separación de sujeto-objeto. ¿Sí? Las teóricas del punto de vista cuestionan esta separación porque dicen probablemente no existe, probablemente no estamos tan alejadas, ¿no? Y valora también otro tipo de cosas que tiene que ver con la elaboración o la búsqueda de una descripción verdadera de la realidad, ¿no? Y aquí también se basan en otros componentes que quizás son poco científicos y que tienen que ver con la intuición y los afectos, ¿sí? Lo incorpora, porque dicen, esto también es parte de nosotros, ¿ya? Entonces, me parece interesante en el sentido en que ellas dicen, nadie más que nosotras sabe la opresión que vivimos, por lo tanto, nadie más que nosotras puede hablar de lo que estamos experimentando. Pero aquí también ellas lamentablemente viven una crítica porque se les tiende, como hablamos en un principio, se tienden a esencializar y universalizar el tema de la mujer, ¿no? ¿De qué mujer estamos hablando cuando hablamos de las mujeres? ¿Son todas las mujeres igual de oprimidas o hay algunas diferencias? ¿En nombre de quién estamos hablando cuando hablamos de la mujer? ¿No? ¿Estoy hablando de mí o estoy hablando de todas las otras? Y finalmente, ¿el punto de vista de quién es? ¿Mío? ¿De todas las mujeres? ¿Hablado desde mi punto de vista en nombre de todas? ¿Y mi punto de vista es acaso el de la mujer blanca? ¿De una mujer que tiene cierto privilegio y que se atreve a hablar en nombre de las demás? ¿Es finalmente la mujer blanca que tiene de la palabra, el derecho a la palabra por cierto, la que más conoce sobre opresión? Aquí me quiero detener un poquito porque en una de las actividades que justo tuve que participar, tuve el placer de participar, que hablaba un poco sobre, ustedes mismos escogieron, algunos grupos escogieron ciertos artículos que hablaban sobre el conocimiento, ¿sí? Sobre este conocimiento hegemónico que viene desde el mundo, desde el norte global, que viene desde, en muchos casos, quizás el aporte masculino. Y aquí también el cuestionamiento es, ¿quiénes hacen ciencia? ¿Quiénes son las mujeres que están haciendo ciencia? ¿No? Pensándolo en el punto de vista de la terapia ocupacional, ¿cuáles son las terapeutas ocupacionales que están haciendo ciencia? ¿Realmente hay mujeres terapeutas ocupacionales haciendo ciencia? ¿Quiénes son? ¿Hay acaso alguien que esté hablando en nuestro nombre? Eh, resulta bastante interesante. Aquí podemos ver de qué manera quizás hay una apropiación de ciertos discursos por partes masculinas o incluso dentro de los mismos grupos académicos, en donde pueden existir algunas mujeres o algunos hombres que hablen sobre otras personas, ¿sí? Que precisamente no conozcan sobre esa opresión. Y finalmente, la epistemología feminista del feminismo postmoderno, que se opone al proyecto de la ciencia moderna, que señala que no existe una esencia de mujer, que es intensamente político y que reconoce que hay identidades fragmentadas. Es decir, que hay elementos de raza, de clase, de sexualidad, de condiciones geográficas que nos determinan como mujeres, plural, y que no es posible esencializarlos o no es posible vincularnos en una sola, ¿sí?
y que muestran esta multiplicidad de roles, de espacios en donde el feminismo se puede desarrollar y que finalmente estamos interferidas, o ni siquiera interferidas, pero sí interceptadas por una serie de rasgos, de cualidades, de características, de identidades, ¿sí? Y ellas sí reconocen esta multiplicidad que aborda la raza, la clase, las sexualidades, entre otras cosas, ¿sí? La cultura. ¿Qué se le critica a las feministas postmodernas? Principalmente el riesgo de debilitar el proyecto político al renunciar a una única descripción de la realidad, que es lo que se le critica también a propósito de esta cosa de la deconstrucción, ¿no? Que tiene que ver con vas a desintegrarlo todo, que finalmente te puede quedar nada, ¿sí? Que desunes un poco, que es como esta crítica que se indica, de desunir o desfragmentar el movimiento en todas sus partes, sin finalmente tener alguna esencia que nos haga luchar por algo. Para esto ya es un spoiler, hay otros planteamientos que tienen que ver con la intersección de estas variables de opresión, que sería la clase, la raza, el género, las sexualidades, la cultura, etc. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver en la clase número 4. ¿Sí? Este es un spoiler de lo que viene. En ese sentido, las críticas a lo posmoderno tienen que ver con que se corre este riesgo de debilitar el proyecto político del feminismo desde la forma en cómo estamos concibiendo la realidad, donde fragmentamos todo que probablemente no haya algo de lo que decirse. Estas serían las tres formas o tipologías de epistemología feminista que más se abordan en los textos. Yo les voy a dejar también los textos para que ustedes los puedan revisar en caso de que tengan dudas, de que no les haya quedado tan clarito quizá, para que puedan irlo revisando. ¿Ya? Esto es un muy resumen de todo lo que significa, ya sea el desarrollo del feminismo desde los activismos, así como también desde su relación con la ciencia, con el desarrollo del conocimiento, la epistemología. ¿Sí? Los puntos de consenso que podemos identificar en estos tres propuestas de acercamiento al conocimiento desde una perspectiva feminista tienen que ver con el género en interacción con muchas otras categorías, como decíamos, respecto al tema de la raza, de la clase, de la edad, de la orientación sexual, etc. Y otro punto de consenso es que no es suficiente entender cómo está organizada la vida social, también es necesaria la acción para hacer equitativo este mundo social, ¿no? Y aquí es donde se introduce este elemento político del que hablábamos ayer, que vamos a hablar mucho más en profundidad en la clase número 3, que es un festival del spoiler, y que tiene que ver con que uno de los compromisos centrales del feminismo es el cambio para las mujeres en particular, pero el cambio social progresivo en general. O sea, buscamos soluciones individuales, pero por sobre todo buscamos cambios generales sociales que nos permitan posicionarnos desde un mundo político, desde un mundo no opresivo, desde condiciones materiales, pero también de condiciones simbólicas que nos permitan desarrollarnos en un espacio de libertad. Como para ir terminando, finalmente Blázquez, en este libro maravilloso de investigación feminista, 400 páginas de puro amor al feminismo, nos habla de que finalmente el feminismo ha mostrado cómo es que las grandes teorías que proclaman la universalidad son parciales y se basan en normas masculinas, ¿sí? En lugar de ser inclusivas de toda la humanidad. Lo que parece ser universal frecuentemente se basa solo en una pequeña porción de la población. Y me pareció importante destacarlo porque creo que esta misma frase, además de ser aplicada a la ciencia, al desarrollo de la ciencia generado por espacios masculinos, también puede ser aplicado, ya como vimos, de estos tres espacios de generación de conocimiento, también puede ser aplicado dentro de la epistemología feminista. Es decir, toda aquella cosa que estamos generando y que tenga tendencia a universalizar, en general, quizás pueda haber algún problema, porque probablemente estamos generalizando en base a una pequeña población que no va a ser representativa. ¿Qué se nos sugiere en ese caso? Ya que no vamos a poder hacer grandes generalizaciones, ya que no vamos a poder hablar en nombre de todas. Donna Haraway, y con esto ya sí termino, nos habla en sus múltiples textos de un concepto que en particular a mí me gusta mucho porque encuentro que tiene un nivel de responsabilidad política y ética bastante interesante y que tiene que ver con el conocimiento situado,
que se erige como una crítica también a la teoría del punto de vista, que nos habla respecto a que nosotras como mujeres tenemos una posición de opresión de la que nadie probablemente podría hablar, ¿sí? Pero Donna Haraway nos dice, ok, probablemente nosotras como mujeres estemos en una posición, entre comillas, de privilegio para hablar sobre nosotras mismas porque conocemos la opresión. Pero tampoco podemos hablar en nombre de todas las mujeres. Por lo tanto, no vamos a tener una neutralidad al respecto. Y asumir esa neutralidad, esa no neutralidad, perdón, nos va a permitir acercarnos más a una, comillas, que ella denomina objetividad feminista, que tiene que ver con un conocimiento parcial, es decir, yo conozco sobre lo que me toca vivir, ¿no? Lo que está en este lugar particular ocurriendo, las cosas que he vivido, las cosas que tengo encarnadas, mis experiencias vitales, ¿no? Asumiendo la responsabilidad ética y política que esto significa. Es decir, yo declaro mi posición desde el lugar en donde estoy situada, desde las experiencias que he vivido, que solamente en una perspectiva parcial promete una visión objetiva, porque no hablo de lo que no sé, ¿sí? Solamente hablo sobre lo que conozco, sobre lo que he podido vivenciar. Y en este sentido me parece súper interesante porque si ustedes recuerdan, ayer cuando me presenté les dije yo soy esto, estoy desde este territorio y estas son las actividades que yo realizo, porque son sobre esas cosas sobre las que puedo hablar, sobre mi experiencia como estudiante, sobre mi experiencia como terapeuta ocupacional en un contexto educativo, sobre la experiencia como chilota, sobre mi experiencia como feminista activista y sobre también como estudiante en este momento del magíster. Pero hay otras cosas sobre las que no voy a poder hablar, hay cosas sobre las que no voy a poder tener alguna opinión probablemente representativa de otras, ¿sí? Y en ese sentido creo que es muy importante que podamos evaluar esta propuesta de Donna Haraway principalmente para nuestra ejecución de la terapia ocupacional, para el desarrollo de la ciencia, que tiene que ver con desde el lugar en el cual estoy hablando, en nombre de quién hablo. ¿Yo hablo en nombre de las personas en situación de discapacidad o permito que ellas hablen? ¿Yo hablo en nombre de mis estudiantes o permito que sean ellos quienes hablen? ¿Sí? Es un tema súper potente porque además de interpelarnos en relación a esta pretensión de neutralidad y a esta objetividad supuesta, nos obliga a hacernos cargo de nuestro lugar, de lo que estamos diciendo y finalmente del espacio que habitamos, ya sea de manera discursiva, de nuestras acciones y también de nuestro pensamiento. Dejo aquí las referencias, hay mucho material, hay mucho también que no puse, un libro de Nuria Varela maravilloso que se llama Feminismo para principiantes, que explica todo eso de las olas, los tipos, y otro más que tiene que ver con investigación feminista, que me dijeron que no le pase libros tan gruesos a ustedes porque tienen que leer cierta cantidad y tienen otros ramos también. Pero está muy interesante. Allí aquí rayados que hice respecto a lo de Norma Blázquez, Díaz y otras autoras que hablan sobre cosas bastante interesantes de la aproximación al conocimiento desde una perspectiva feminista. Aquí queda la clase, les agradezco mucho, veo que se iban iluminando distintas cosas en el chat, así que probablemente hay consultas, hay interpelaciones, la idea es que vayamos creando conocimiento, me quedan 4 minutos, estoy casi justo en el tiempo, así que les agradezco igual su atención. Súper, Milena, muchas gracias por una tremenda presentación que acabas de realizar, muy ilustrativa, muy clarificadora también. Y claro, hay preguntas, yo creo que hay tiempo, la referencia de una hora es más o menos como el tiempo también que buscamos como docentes poder de alguna u otra manera establecer. Sin embargo, si nos pasamos 5 o 10 minutos, yo creo que también está bien, dentro de también aspectos que son sumamente densos, ¿no? Particularmente esta asignatura es bastante compleja y tiene la capacidad de síntesis que tratamos de hacer en cada clase es un desafío constante. Entonces, desde ahí situarnos un poquito más no está tan mal. Y bueno, y quizás este tiempo que nos queda, poder también responder algunas preguntas que las chiquillas te hicieron en el chat. No sé si las puedes leer, porque esas no se visualizan en la grabación después. Ah, ya. Dice, cuando la profe Milena, ay, que suena lindo.
Dice, habla acerca del lenguaje, también tiene relación con el giro lingüístico, con lo que menciona Aristóteles, de que las palabras son las afecciones del alma. Aquí Juan Guerrero responde, esa idea aristotélica es una de las bases centrales que se impugnan mediante el giro lingüístico. Es contraria a la idea sobre que el lenguaje es revestimiento externo de una idea. Yo ahí sobre giro lingüístico no me manejo, asumo que ustedes hablaron sobre aquello en clases anteriores, por lo que pude visualizar. Entonces, claro, principalmente, no sé si es que alguien más quiere decir algo al respecto. Sí, claro, ahí por eso yo hago como esa lógica, porque claro, no tiene que ver con el giro lingüístico, probablemente, ¿no es cierto?, todas las orientaciones que son posmodernas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este giro semiológico, este giro lingüístico, esta forma también de objetivar lo subjetivo, ¿no es cierto?, porque básicamente desde ahí se establece, desde las tradiciones que se establecen con Wittgenstein, con los juegos del lenguaje, se establecen también estas realidades situadas, pues están a la base también como de precisamente las realidades situadas, precisamente estas comprensiones posmodernas en relación a que la universalidad, el relato de que la universalidad se cae, es bien de la posmodernidad. Y desde ahí, ¿no es cierto?, las realidades contextuales son las que aplican, ¿no es cierto?, y establecen la solución de los problemas. Y desde ahí se desprenden tanto como para la cuarta ola, ¿no es cierto?, de la corriente feminista, como también para todos los elementos posmodernos que están a la base del postestructuralismo y de todas las corrientes que desde ahí suponen. O sea, hay autores, convengamos siempre que aquí hablamos desde ciertos autores, porque hay muchas ideas. Y como dice Milena en su clase de ayer, o sea, hay autores que se refutan a sí mismos en la medida que van generando comprensiones. Un poco es como, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y está muy bien porque van sumando en base a su experiencia también comprensiones diversas y desde ahí se va generando esta necesaria, creo yo, diversidad sobre las situaciones y sobre las realidades que observamos, que finalmente no son idénticas, no son iguales. Hay un principio que hablamos probablemente en epistemología que tenía que ver sobre eso, sobre la universalidad, ¿no es cierto?, la objetividad que tiende a establecer una normalidad, que tiende a establecer una igualdad. De hecho, la igualdad como relato filosófico establece que precisamente esa noción, que todos lleguemos a un estándar, a una idea, a un modelo, que no es tal. Entonces, claro, a la pregunta particularmente de Romina, el feminismo en su cuarta ola particularmente estaría dentro también, por supuesto, de las lógicas del giro semiológico, el giro lingüístico, en donde se establece esta importancia también de la investigación cualitativa en sus distintas tradiciones. Absolutamente. Y aquí está, bueno, a mí me parece sumamente interesante todo esto de la forma en cómo vamos generando discursos, cómo vamos generando espacios de lenguaje, no solamente verbales, sino que también en otros espacios donde uno nos dice, o sea, todo es comunicación, ¿no? Y hay una serie de mensajes que se van entregando, que se van haciendo carne, que uno también va asumiendo, y la principal intención, o al menos en mi caso, que ha sido también toda una construcción, porque como aquí también nos interpelaba en algún momento de Lauretis, nos dice, oye, está bien esto de que estemos construyendo ciertas teorías feministas, pero preocupémonos de que finalmente nuestros fundamentos, nuestras interpretaciones, nuestras prácticas lingüísticas, verbales, o nuestras producciones de visibilidad sean tales como lo estamos desarrollando. Entonces es un tremendo desafío. Y también esto de poder ir reevaluándonos constantemente, de poder ir analizando ciertos conceptos, ciertos conocimientos, de poder ir adoptando principalmente ciertas visiones críticas al respecto. Porque a veces en redes sociales, sobre todo en este tiempo, salen muchas cosas y uno a veces dice, sí, esta idea me tinca, me gusta, pero después, probablemente con un poco más de experiencia, no necesariamente relacionado a los estudios, porque yo soy bastante de la idea de que somos también expertos por experiencia, ¿no? Podemos ir complejizando nuestros propios pensamientos, nuestros propios espacios de creación y nuestros propios conceptos de imaginar o de conceptualizar la realidad misma. Aquí había otra... Una consulta. ¿Quién es? Identifíquese. Yo me presento, Romina, para la profe Romy, nueva. Ahí está, Sí, o sea, sentía que a lo que me refería cuando mencionaba lo del giro lingüístico también iba como a lo del discurso, con lo que usted mencionó ayer, la profe Milena, referente a que las personas son como el lenguaje que expresan, más que las experiencias, creo, si no estoy equivocada, porque ayer tuve mala señal y no pude ver muy bien la clase, pero
más como lo que se expresa más como en la primera instancia. Por ejemplo, cuando uno conoce a una persona, según lo que uno habla, lo que se expresa de sí mismo es lo que uno se va creando imagen, y después con el tiempo es según la experiencia y cómo uno se va relacionando. Siento que, no sé si estoy muy perdida o algo así, pero a eso me refería más cuando Aristóteles menciona que las palabras son las afecciones del alma, puesto que según lo que yo menciono, según lo que yo me expreso, es lo que soy. Claro, Interesante. pero desde ese punto epistemológico pudiese tener cabida, ¿no? Porque claro, pero la noción de alma está ligada necesariamente a la noción de idea desde el punto de vista aristotélico. Y lo que se establece como en esta nueva corriente, en definitiva, en esta corriente semiótica sobre los juegos del lenguaje, es que el lenguaje en sí se construye identidad, construye idea, construye inclusive eh, la- el concepto que tú nombraste antes, la performatividad, ¿no? Esa opción, ¿no es cierto?, de la construcción del ser en base como a esta dinámica lingüística. Entonces no es como que existe una esencia per se en el hombre, no hay no hay un ser, no existe el ser básicamente, sino que está dado desde este vínculo comunicacional, que está ligado también por la estructura y la cultura, y por ende también existen diversos mecanismos de opresión en base a eso mismo, que es lo que finalmente se viene a estudiar en distintas corrientes y que desde ahí también desde la terapia ocupacional nosotros visualizamos. No sé qué opinas, Milena. Sí, o sea, ahí claro, me interpela en relación como algo que ustedes obviamente han estudiado últimamente más que yo. Tiene que ver con aquello del giro lingüístico. Eh, y en relación a eso, bueno, aquí estaba leyendo justo otra pregunta que tenía que ver eh, con el lugar, asumo que era como el lugar desde donde se genera este conocimiento, ¿no? Que tenía, yo no sé si es que en el minuto de las 12:16 sobre qué estaba hablando, pero asumo que era del punto de vista, la teoría del punto de vista, ¿no? Que Paula Bendaño ahí preguntaba, entonces ahí sale la idea de que los hombres no pueden ser feministas, y claro, desde este punto, desde esta propuesta, es desde donde muchas feministas dicen, o sea, probablemente no puedes ser feminista porque tu experiencia vital no, no conoce de este tipo de opresión, ni siquiera si es que eres de la diversidad sexual. Y aquí quizás Haraway nos habla mejor al respecto, ¿no? En donde dice, aunque seas de la diversidad sexual, no puedes hablar sobre cosas probablemente que tu experiencia vital no las ha conocido, ¿sí? Eh, y en relación a eso se van generando algunas propuestas que indican que finalmente el rol de los hombres o los espacios masculinos ligados al feminismo pueden ser otros, que tienen que ver con su propia deconstrucción, su propia búsqueda de sentido de la masculinidad, más que un lugar propio en el feminismo. Desde ahí, Debate, debate. siempre, desde que vi que existía esta clase, ¿no? Hace un par de semestres ya, siempre vi también y referí la necesidad de que particularmente esta unidad se estableciera desde la noción también femenina. Y claro, yo puedo parafrasear como uno lo hace, ¿no es cierto?, la teoría, pero creo que es súper necesario que esto esté visto, ¿no es cierto?, y enseñado y contextualizado también por el género también, porque ahí está, ¿no? En primera instancia, pero personalmente a mí me choca mucho a hombres hablar y representar el feminismo. Y claro, hoy día tengo una noción también teórica que apoya esa noción. Pero, o sea, Entonces, sí, adelante, por favor. profe, es que sí, me refería justamente cuando hablaron de la teoría del punto de vista. Ahí iba apuntada mi pregunta y en realidad es que a mí me pasaba, y de hecho todavía me da vuelta la idea de por qué un hombre no podría ser feminista, si yo encuentro que es como una forma de pensamiento en el fondo y que se va a llevar a acciones. O sea, igual uno tiene como esa ilusión de que
hombres en un futuro puedan tener como esta visión de igualdad y que se pueda lograr disminuir un poco la violencia de género. Como que lo veo como una forma de pensamiento o un cambio de cultura, no sé, algo así. Por eso me llamaba la atención. Cuando he escuchado esa frase, siempre era como que me lo cuestionaba así, ¿por qué no podría? Y no sé, la verdad, si hay autoras feministas que digan que los hombres sí podrían ser feministas. No tengo un argumento para eso, pero no sé si hay. Pero está Eso, válida también tu opinión, yo creo, pues si finalmente también es de donde se habita. Y si no lo hay, bueno, Paula, hay que una pega pendiente para ti en el futuro. Y yo creo que también surge como desde la desconfianza de propias autoras o de los propios movimientos, que en el fondo no es que el movimiento surja porque el autor habló de eso, sino que el propio movimiento genera un espacio teórico por sí mismo, que está o no registrado en los libros. Y desde ahí creo que nace como desde esta desconfianza. Finalmente hay ciertos espacios, y aquí hablo finalmente como activista más que como docente, y tiene que ver con que hay ciertos espacios que deben ser ocupados por aquellos que sufren ciertas opresiones, ¿no? Y que quizás eh, estaría ligado, como tú decías, a lo que conversábamos del punto de vista, en donde eh, levantar espacios por parte de quienes sufren las opresiones sería necesario mientras hay otras personas luchando en los espacios en donde se está oprimiendo, ¿no? Yo creo que al menos personalmente adhiero un poco a esa concepción, que lo he conversado harto con varias personas que tienen relación, que también se preguntan, ¿no? Compañeros, compañeras, amigos, amigas, y que me dicen, ¿por qué un hombre? Y ahí generamos debate, yo creo que es algo que todavía no está resuelto. El tema es que finalmente sean ellos quienes lleven la bandera de lucha, o en este caso personas quizás de la diversidad sexual, hablando sobre mujeres. Y con esto no estoy haciendo un argumento contra las personas trans ni nada de eso, sino que tiene que ver eh, con desde qué lugar hablamos, en nombre de quién hablamos, ¿no? Y que probablemente si es que hay personas, hombres o personas, principalmente hombres, que adhieren al feminismo, probablemente su lugar en el feminismo no sea llevar la bandera, sino que sea operar en aquellos espacios de opresión en donde se están compartiendo fotos machistas, están generando comentarios misóginos, están naturalizando la cultura de la violación. Entonces quizás en esos espacios sí vale ser feminista, ¿no? Sí vale quizás tener cierto comentario o hacer ejercicio de su propio poder en un grupo, pero declararse como feminista para poder llevar una bandera, para hablar sobre algo, o incluso en nuestra propia área de la terapia ocupacional, quizás O un hombres hablando sobre reconocimiento, feminismo, claro, para obtener un reconocimiento, una posición. claro, ahí quizás por eso se entra a cuestionar un poco de que sean ellos quienes hablen, porque ya lleva mucho tiempo hablando, ¿no? Entonces quizás tiene que hablar en los espacios en donde es necesario frenar esta violencia, frenar estos espacios de misoginia y de violencia. Profe, una consulta. Romina, por acá. Adelante, dale, Ronnie, Eh, si te escuchamos. todo esto de la teoría feminista en la terapia ocupacional, en la terapia, perdón, ya me enredé, pero en la terapia surge a través como de las injusticias que se existen como a las terapeutas mujeres. ¿Qué crees tú? Te devuelvo la pregunta. Chan, chan. No sé, ¿qué Es opinas que al respecto? yo creo que sí, y que también surge a través de lo que habló el profe en la clase pasada de ocupaciones colectivas, que a través de la marginación, de las injusticias, como del aislamiento a ciertos sectores vulnerables, surgió esto del feminismo y de tratar de empoderarnos, puesto que también somos mucho más las mujeres que trabajamos en el área más que los hombres, pues. Y al menos el profe también siempre mencionó que siempre hay más hombres hablando de terapia que mujeres, siendo que somos más mujeres que la ejercemos que los hombres. O sea, vamos a Y terapia también, ocupacionales del sur, en la crítica, y ahí como puros hombres, y donde están mujeres. Y eso, entonces ay, como que perdón. también siento que el hecho de que haya surgido esto de la teoría feminista va también por el tema de la sistematización, que se valore mucho más a la mujer en el tema teórico del conocimiento
la ideología, más que porque al final no somos valoradas en muchos aspectos, o sea, cada vez más somos valoradas, pero igual aún falta. Entonces siento que de ahí como que viene un poco. Puede ser, sí. Y yo la verdad no sé desde cuándo surge, al menos para mí, yo no tuve esta clase. Hace unos, hace unos 9 años no tuve esta clase, ¿ya? Me hubiese gustado mucho tenerla, no porque la haya hecho yo, súper autorreferente, sino que porque creo que son cosas necesarias por lo que tú dices principalmente, ¿no? Como dices en algún momento, me detengo en 2 puntos. El primero, cuando indica se están logrando ciertas cosas, y me parece muy real, pero así como también se logran las formas de hacerte sentir que vas perdiendo ese poder, ya sea a nivel personal, a nivel político, a nivel social, también se recrudece. O sea, hay varias autoras que dicen, finalmente, vamos logrando ciertas cosas, pero la violencia en respuesta a eso también es descarnada, es brutal. Entonces, es como empezar a avanzar, pero tener que retroceder o tener que frenar todas las violencias o todo el recrudecimiento de agresiones. Y por otro lado, como tú muy bien indicas, y que creo que también es parte de un cuestionamiento, y que vuelvo a este cuadrito en donde se dice lo asociado a lo masculino tiene que ver con los discursos, con el espacio público, con la razón, ¿no? Y recuerdo el Congreso de Terapia Ocupacional hace 7 años, el año 2013, en donde habían en un panel, dentro de ellos estaba uno de mis mejores amigos, también hombres, ¿no? Que hablaban sobre terapia ocupacional de todas las épocas, desde de los 50 años, uno por cada década, y solamente había una mujer, ¿no? En otros paneles no había ninguna. Entonces me parece interesante también, uno, que estamos generando en nosotras como espacios de autovalidación, por qué tenemos también que reclamar un espacio, y por otro lado, de qué manera hay gente que deliberadamente se está apropiando de esos espacios, ¿no? De qué manera se exige un lugar, por ejemplo, en la tesis de alguien que habla sobre diversidad sexual, que habla sobre género, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos la facultad para poder generar discursos propios desde nuestros propios territorios. Y aquí también vuelvo a lo de los conocimientos situados, probablemente el conocimiento, y es como una forma de autoempoderarnos, el conocimiento que estamos generando acá, que estamos verbalizando, tiene que ver con nuestras propias experiencias y también tiene que ver con nuestro territorio. Probablemente estas reflexiones, pese a que la clase es muy similar, las reflexiones de hoy no son iguales a los estudiantes de Valdivia. Y es importante que podamos hacer esa diferenciación de que nuestro lugar es importante. Por eso yo también relevo harto el tema del territorio. Para mí al menos es importante, y creo que es importante visibilizar aquello que tú dices, que haya mayor presencia de mujeres en la terapia ocupacional, porque somos una carrera que no solamente es de cuidado, sino que también tiene que ver con posibilidades, con oportunidades, con intenciones de cambio y transformación social, y que por lo mismo también tenemos derecho a tener la voz, ¿no? Y a ser parte de esos espacios de movilización y de cambio. Muy bien. Gracias, profe. La última pregunta. Última pregunta y ya vamos a... Bueno, ya hay hartos chiquillos que ya se han ¿Quiere salido, almorzar? pero va a quedar grabada de todas maneras para quien no pueda quedar un poco más. Dale, Romina. Es que lo siento, me motiva mucho esto. Por favor. Referente a cuando habla del feminismo postmoderno, cuando dice que se le critica porque van a cambiar como la estructura o los sistemas bases que hay, ¿se cree que en un futuro como que eso cambie? Porque igual, por ejemplo, nosotras como mujeres igual vamos cambiando nuestros pensamientos, fuimos criadas en una sociedad machista. De mi parte, en algunos tiempos atrás, también tuve como actitudes o pensamientos o ideas machistas, porque así me criaron, pero hoy en día pienso de otra forma, trato de inculcarle a mis primos, hermanos más chicos, que no es así, y siento o espero que en algún futuro como que el tema político también se dé como vuelta, se piense de otra forma y que no crean, porque siento que al cambiar la estructura es muy fuerte, pero en sí no es así. Ay, esa última Por parte eso, no te la escuché. como que siento que si se cambia como la estructura política, como que los políticos, bueno, igual tema político, pero es como que creen que viene una caída muy fuerte de la sociedad, así como que se va a destruir y no va a haber como forma.
siento que es como lo mismo y mejor aún con el feminismo. Entonces se ve como que hay una visión a futuro que se pueda lograr así. O sea, sé que lo estamos trabajando en eso todas las mujeres, pero se logre concretar sin que hayan tantas críticas. Yo creo que crítica va a haber siempre, sobre todo a propósito de aquellas cosas que nos invitan a cambiar, que nos invitan a repensar la realidad. Recordar que aquí, bueno, quienes estaban a favor de esto de cambiar las estructuras o de modificar ciertas cosas estructurales, que tiene que ver con más que nada como cierto feminismo socialista. Obviamente hay ciertos cruces. Los feministas del área postestructuralista hablan de ciertos discursos construidos detrás de los significados, por ejemplo, de género, de sexo. Ahí entraría Judith Butler, que hoy día creo que va a tener una conferencia a las 6 de la tarde por la página de la Universidad de Chile, por si alguien la quiere mirar. Y que en el fondo las postestructuralistas hablan un poquito de cómo desmontar ciertas no estructuras, pero sí ciertos discursos o desarmar ciertos discursos que tiene que ver con el género y que tiene que ver como casi con un esencialismo. Yo siempre hablo de que obviamente todas estas corrientes deben ser situadas, porque lo que se habla en Europa probablemente de desmontemos el género, y que aquí yo, por ejemplo, puedo hacer una crítica quizás personal a lo que se dice, no, el género es opresión, y que esto lo plantea Butler porque en el fondo te determina, etcétera, pero hay condiciones, hay cosas materiales que están ocurriendo de manera concreta aquí, ¿no? Y que tiene que ver con espacios de opresión reales, simbólicos, psicológicos, físicos, etcétera, que ocurren principalmente en Latinoamérica y que es necesario desarmar, ¿no? Y que son principalmente estos discursos que llaman a desarmarlo todo, lo que muchas veces asusta a ciertos espacios más conservadores, más tradicionales, que dicen, bueno, pero ¿cómo? Si yo recién me estoy adaptando, ¿cómo me invitas nuevamente a desarmar esta estructura mental que tengo, ¿no? Y eso también causa mucho miedo, causa rechazo, causa incertidumbre, etcétera. Pero creo que es necesario, sobre todo a propósito de esta cuarta ola que se está generando, que no sabemos cómo vamos desarrollando, porque obviamente todo va cambiando y nadie tiene una pauta de cómo va a ser, pero me da la impresión de que cada vez estamos avanzando mucho más en ciertas concepciones de derecho. Me parece interesante también la forma en cómo estas últimas 2 semanas al menos la presión social ha generado cambios, cambios concretos. Entonces creo que eso es muy interesante, también con lo que hablaba, creo que era Paula, que decía, claro, los hombres quizás no pueden ser feministas, y ahí es donde yo pregunto, digo, bueno, ¿cuál es el rol de los hombres en el feminismo? Y qué es lo que también ellos tienen que ir generando por su lado, ¿no? Conversaba también con un compañero que me decía, yo estuve parando en una publicación de Facebook peleando con un montón de personas que me hablaban de que legalicen a las de 15, ¿no? Y esta cosa como de la cultura de la violación. Y mi deber ahí, como hombre, era poder pararle y decirle, esto es delito, esto es ilegal, y esto no tiene cabida, ¿no? No es chistoso, ya no es chistoso. Ese es su lugar, ¿no? Por nuestra parte, también generar cierta visibilización y la condena social que se está generando asociada a las violencias, creo que es muy intensa, es muy interesante como fenómeno que ocurre principalmente acá en Latinoamérica y que probablemente en unos años más va a ser espacio de estudio. Y una cosa que al menos me gusta de ciertas variantes de feminismo, que una vez un amigo me decía, pareciera que quieren perpetuar como esta lucha, ¿no? Pero no se trata de perpetuar las luchas, sino que como les explicaba antes, cada avance significa también un recrudecimiento de la respuesta que recibimos por parte del Estado, de las instituciones, de nuestros propios hogares, de nuestras propias relaciones sociales. Entonces, no es que estemos perpetuando la lucha, es que cada vez que avanzamos también se nos hace retroceder. Y en ese sentido creo que lo que está ocurriendo ahora puede ser algo muy interesante para construir, obviamente, cosas que algunos que están muy asegurados en sus espacios de violencia también les puede ser. Tejado de vidrio, ¿no? Hacia la lucha del feminismo. Muchas gracias, Milena. Y bueno, quiero dejar planteada una pregunta que, para resolverla en la próxima clase, que tiene que ver con precisamente esta dinámica y esta cultura, ¿no? Hablabas de la cultura de la violación. Hoy día mismo se está estableciendo inclusive hoy mismo se está estableciendo el diálogo de la pensión alimenticia, de los derechos del niño respecto del cuidado de la mujer, el trabajo no remunerado del trabajo del hogar también como aspecto implícito, ¿no es cierto?, de
de un rol que está a todas luces instado desde una vulneración y desde una presión patriarcal que no se invisibiliza. Desde ahí, la pregunta que quiero plantear es entonces, ¿cómo como terapeutas ocupacionales nos planteamos un trabajo desde la justicia, ¿no es cierto?, desde los derechos ocupacionales, pero con la interculturalidad, o desde la interculturalidad, o asociado al cambio cultural, pero situado, ¿no? Hablemos de aquí, Puerto Montt, Chiloé, porque es complejo. Me gustaría que pudieses desarrollar esa idea y saber tu opinión, porque claramente ahí hay opiniones de cómo se hace, porque creo que eso es importante también, ¿no? Situarnos desde nuestros territorios para visualizar cómo podemos también mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Pero cuando eso se cruza con la cultura, vaya que es difícil, ¿no? Y desde ahí, bueno, todos tenemos experiencia y podemos quizás asumir una conversación rica también en esa idea. Así que para la próxima, veamos cómo lo podemos resolver brevemente, porque también la clase tiene que primar. Así que chiquillos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias sobre los aspectos. Michelle, ¿quiere hacer una pregunta sobre la prueba? Cuénteme, Sí, hola, profe. ¿cómo está? Quería preguntar sobre cómo hacer la prueba, porque tengo miedo. No tenga miedo. Ya, la prueba, mira, les voy a enviar a sus delegados en la metodología y cuáles van a ser los criterios de evaluación que se van a establecer, ¿sí? Es una prueba Ya, escrita. y sería Sí, lo de tengo que desarrollo. visualizar. Lo tengo, sí, como siempre, mis pruebas siempre tienen componentes de desarrollo breve, desarrollo extenso. Pero vamos a visualizar porque la idea ahora con la virtualidad también he tenido un par de experiencias de prueba y la he adaptado también a facilitarlas desde esta modalidad. De todas maneras, nosotros también siempre vamos a funcionar desde lo que son los acuerdos también que se han establecido desde las asambleas, desde las federaciones de estudiantes, y bueno, siempre van a estar todas las condiciones para que ustedes puedan desarrollar una prueba de manera idónea, y si no las tienen, mientras se puedan justificar en los tiempos y según, ¿no es cierto?, las indicaciones que se establezcan previas, no hay ninguna dificultad para que ustedes las puedan hacer después, si es que hay alguna dificultad o algún tema en particular. Pero ya les voy a enviar como todos los elementos o sea, los elementos generales, indicaciones y cuál va a ser el formato de prueba, para que no tengan susto. Ya. ¿Y la materia sería como solo lo del cuaderno o Sí, solamente las también otro? unidades. Solamente las unidades hasta que llegó la profe Miriam. Ya, entonces solo la unidad uno creo que era, Exacto, ¿no? solo la unidad Ah, 1. ya. Porque el otro está en otro carril, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de los estudios sobre la ocupación, que está a la base también de todos estos elementos teóricos que hemos ido viendo, pero que tienen que ser consensuados, tienen que ser incluidos, ¿no es cierto? Y hay una mixtura, en definitiva, desde ese punto de vista. Y no van a estar incluidos desde las pruebas, por supuesto. Eso se evalúa en la cápsula de difusión y al final en el artículo y el seminario que también tenemos pendiente. Pero las evaluaciones regulares son evaluaciones sobre conceptos, para tener, ¿no es cierto?, como claridad que ustedes tienen comprensiones conceptuales sobre la teoría que estamos pasando. Por tanto, todo esto que está pasando en la profe Milena también en algún momento va a ir para la prueba regular 2. Ya. Eso, Gracias, profe. de nada. Que estén muy bien, chiquillos, entonces. Nos vemos mañana. Les pido a todos que puedan salir. Me voy a quedar un ratito con la profe Milena también para poder articularnos y programar lo que viene después. Recuerden que ya tienen su calendario académico, así que ahí con los delegados, por favor, confirmen todas las fechas, porque, bueno, están establecidas también desde ese punto de vista. Gracias. Chao, Cuídense. chao. Deje de grabar, no, profe, porque si no, después le va